Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un videíto más en vivo sobre recomendaciones literarias. El día de hoy les quiero compartir una novela buenísima, yo creo que hasta el momento de las mejores que he leído de Henning Mankell. Es complicado elegir una novela genial de Henning Mankell porque tiene varias, sin embargo, creo en este momento que esta puede ser la más interesante. Entonces me encantaría que me puedan acompañar. El día de hoy vamos a platicar sobre esta novela que se llama Cortafuegos y ahorita estoy publicando pues este videíto también en nuestra página de la Isla de los Libros. Si todavía no la siguen, pues les invito a que nos acompañen por ahí. Y bueno, en primer lugar espero que se esté escuchando bien. Y si no se escucha bien, por favor, en cuanto puedan, háganmelo saber. Me pueden mandar un mensajito si es que no se escucha bien. Una vez que empiecen a observar este video. Y les quiero preguntar sobre cómo se escucha porque, bueno, pues les platico. Yo tengo una perrita que es Pitbull y tiene la tendencia a constantemente morder cosas. Entonces, una de las cosas que mordió pues fue mis audífonos y entonces mis audífonos pues se transformaron en esto. Eh, Así quedaron. Bueno, quedaron así con cinta de aislar que le puse y bueno, considero que puede ser útil todavía seguirlos ocupando como micrófono, entonces espero que se escuche y si se escucha más o menos decentemente, por favor háganmelo saber. Y bueno, les quiero platicar sobre esta genial novela de el género de la novela negra que se llama Cortafuegos. Cortafuegos es una novela escrita por Henning Mankell y es pertinente recordarles de qué estamos hablando cuando hablamos de novelas negras. Habitualmente cuando hablamos de novela negra hablamos de novelas que tienen que ver con el género criminal, el género policíaco, detectives, misterios, cosas por resolver. Habitualmente se conoce como novela negra a este tipo de género porque inicialmente fueron publicadas en una revista que se llamaba Black Mask en Estados Unidos y en una colección que se llamaba Serie Negra de la casa editorial francesa Gallimard. Entonces de ahí derivó en el término negro. Esa sería la primera razón por la que este género se llama novela negra o novela policíaca. La segunda razón por la cual se llama así es porque este término de novela negra define claramente los entornos y ambientes lúgubres en donde este tipo de historias se desarrollan. Habitualmente tiene que ver con situaciones de pobreza, situaciones de violencia, de drogadicción, etcétera. Entonces, este género está muy bien definido con este título de novela negra. Y en tercer lugar, pues porque es uno de los tantos nombres que durante mucho tiempo se les han dado. Habitualmente se conocía como novela policíaca, pero un poco para mostrar que era un estilo diferente, empezó a nombrar como novela negra, porque las novelas policíacas habitualmente era de la aristocracia que se les perdían sus joyas y entonces contrataban a un detective. Por ejemplo, el más emblemático es Sherlock Holmes, seguramente lo han leído. Las historias de Sherlock Holmes, escritas por Sir Arthur Conan Doyle. Y entonces, ese era como el género policíaco, ¿no? La aristocracia con crímenes que eran resueltos por grandes policías o grandes detectives. Y la novela negra se quiso un poco alejar de ese entorno y decir donde en general ocurren los crímenes, donde en general ocurren las circunstancias adversas, es en la clase baja, en la clase trabajadora. Entonces la novela negra se empezó a acercar más a dichos entornos como una crítica social, como una forma de mostrarle a la gente que los crímenes, la violencia, la drogadicción y todas las problemáticas inherentes a la pobreza tienen que ver con un sistema social que requiere ser modificado para que verdaderamente esta circunstancia empiece a cambiar. Entonces, dicho lo anterior, las novelas negras se consideran habitualmente como un género menor de las novelas en general. Desde mi punto de vista es un género formidable porque es un género a partir del cual se realiza una crítica social. Y esta crítica social evidentemente incomoda a muchas personas. Como decía Juan Matas, que es un escritor de otras novelas negras, las novelas negras, las buenas novelas negras tienen que incomodar a alguien. Y si no se está incomodando a nadie,
incluyendo obviamente el lector, probablemente no es tan buena novela. Entonces, las novelas negras son formidables. Ya luego platicaremos sobre qué clase de persona es aquella que se interesa en este tipo de novelas, porque también se requiere una cierta perspectiva particular para disfrutar este tipo de novelas y no a todas las personas les gustan. A mí me fascina. Prácticamente todos los años leo novelas policíacas, novelas negras, desde los 10 años aproximadamente que empecé a leer Sherlock Holmes. Entonces, dicho esto, les quiero platicar sobre esta bonita novela. La vez anterior les platiqué sobre otra novela de Henning Mankell, que hasta ese momento era mi predilecta, que se llama La Quinta Mujer. Sin embargo, creo que en esta se supera. Y les quiero platicar por qué. Primero, ¿quién es Henning Mankell? Bueno, ya lo conocen, es una persona que falleció en el 2015 de cáncer. Es un escritor, fue un escritor sueco que a los 67 años falleció luego de haber escrito más de 20 distintos títulos sobre distintos temas. Su serie más conocida es la serie policíaca del inspector Kurt Wallander, que incluso llegó a tener tal éxito que hicieron dos series relacionadas con esta historia o con este inspector. Y bueno, Kurt Wallander se convirtió no al mismo nivel que Sherlock Holmes, en el cual mucha gente de alguna manera creía que Sherlock Holmes era un personaje real cuando en realidad era un personaje ficticio. Kurt Wallander obviamente no se convierte en alguien tan emblemático como Sherlock Holmes, no llega a ese nivel, sin embargo sí es conocido mundialmente y la forma en la que escribe Henning Mankell es verdaderamente prodigiosa. Es uno de los principales representantes actuales de la novela negra bien escrita, porque toda novela que él escribe es una crítica social. En esta ocasión, en Cortafuegos, él precisamente, como el nombre lo indica, es un nombre relacionado con la tecnología y precisamente se mete un poco a analizar el tema tecnológico y de cómo en la actualidad, esta novela fue escrita en el 2000, es decir, actualmente estamos inmersos en la tecnología, podríamos pensar que no podemos vivir sin la tecnología y bueno, él 20 años atrás ya estaba mencionando un poco cuáles eran las problemáticas que se podrían derivar de que estuviéramos tan conectados, ¿no? Entonces es interesante porque fue un poco apocalíptico su forma de escribir en esta novela en particular. Entonces, la serie de Kurt Wallander lo que hace es mostrar a un inspector, a un miembro de la fuerza policíaca sueca, en donde no es el clásico o el típico detective brillante, analítico, formidable, que descubre todo a partir de unir puntos que otros no perciben y que utiliza casi poderes, superpoderes, ¿no? Kurt Wallander no, Kurt Wallander es un señor de casi 50 años que está divorciado, tiene una hija, no se lleva muy bien con ella, su padre falleció hace poco, ese es el entorno de esta novela, en la circunstancia en la que se encuentra el personaje principal, se siente solo, su última relación de pareja finalizó hace 2 años, tiene un equipo de trabajo que en teoría confía en él, es considerado el mejor detective de la comunidad en la que se encuentra, imagínense de la alcaldía o del estado o de la ciudad en la que vive, pero él constantemente se considera poco brillante. Es un poco una lucha entre el saber que es bueno y al mismo tiempo el sentir que no es tan bueno como otros creen que es. Aunque al mismo tiempo se indigna mucho cuando de repente alguien le hace pensar que no es tan bueno. Es lo que a ti y a mí nos puede normalmente acontecer. Un poco esta disyuntiva entre seré capaz de hacer esto y de repente en 5 minutos posteriores pensar que sí y 5 minutos posteriores pensar que no. No sé si alguna vez te has visto inmerso o inmersa en esa circunstancia. A mí me pasa cotidianamente y creo que precisamente por eso empatizo claramente con este personaje, aunque bueno, él tiene casi 50 años, yo todavía no. Sin embargo, es una persona que tiene cierto sobrepeso, es una persona que tiene diabetes, es una persona que de alguna manera quiere estar acompañado, pero sabe que su labor policíaca
es terriblemente estresante y que precisamente por eso no puede ni siquiera tener un perro. Lleva años queriendo tener un perro y ni siquiera se anima porque sabe que el perro se quedaría totalmente solo. Y creo que esta es una de las partes claves de este personaje que creó Henning Mankell. Es un personaje real, un personaje sustentado en cómo es de complicado ser policía, en cualquier lugar, pero principalmente aquí, que estamos hablando en una población de Suecia, en donde en teoría hay cierta tranquilidad, en donde en teoría pues los crímenes no son tan complejos, son robos y cosas por el estilo, no estamos hablando de un país tercermundista como el nuestro. Incluso en lugares así, lo que muestra este personaje es complicadísimo y hay ciertas labores, ciertos trabajos que si quieres tener pareja, si quieres tener familia, prácticamente es una lucha constante. No digo que no se pueda, solo que creo que la realidad nos demuestra que hay ciertos empleos que cuesta muchísimo trabajo tener relaciones de pareja estables, familias estables. Por ejemplo, ser policía, ser militar, ser médico, ser bombero. Entonces, hay ciertas profesiones que están inherentemente conflictuadas con tener relaciones de pareja sanas, normales, estables, familias sanas, normales, estables. Entonces, habitualmente en las series de televisión y en otro tipo de novelas vemos gente que mágicamente lo logra. Y aquí Henning Mankell plasma a un inspector, llamado Kurt Wallander, que precisamente no lo logra. Y por más que lo intenta, no lo logra. Y lo sigue intentando, aunque una parte de él está consciente de que mientras siga siendo policía, será muy complicado que lo logre. Entonces creo que eso es lo brillante y creo que precisamente por eso muchos empatizan con él porque es un personaje real. Así como muchos empatizamos o empatizan con Sherlock Holmes porque es como el personaje ideal y todos quisiéramos tener esa capacidad de análisis del mínimo detalle y a partir de ello hacer asociaciones geniales, es decir, nos gustaría ser como él. En el caso de Kurt Wallander, lo que se muestra es a un ser humano como el que quizá ya somos, o como el quizás fue nuestros padres o nuestra madre, o alguien que conocemos, y por eso es tan fácil empatizar con este personaje. Y bueno, ahora sí entramos a detalle. ¿De qué va esta novela? Les he compartido este año como 7 novelas relacionadas con Kurt Wallander, con Henning Mankell. Y el día de hoy les quiero compartir una que para mí es la que está ahorita en el número 1, muy cerquita de la que anteriormente les compartí, que es La Quinta Mujer. En esta ocasión les quiero leer lo que dice en la parte de atrás de qué va esta novela de Cortafuegos. Dice, en la localidad sueca de Ystad, un hombre muere en extrañas circunstancias a las puertas de un cajero automático. Poco después, 2 muchachas asesinan salvajemente a un taxista. Detenidas y trasladadas a la comisaría, las dos sorprenden por su agresividad y su indiferencia del crimen que han cometido. Al día siguiente, un problema con el suministro eléctrico deja a oscuras gran parte de la región. Cuando un técnico acude a la estación transformadora, hará un descubrimiento aterrador. Sin duda, el inspector Wallander se enfrenta a uno de los casos más complejos de su carrera. ¿Quién es Henning Mankell? Bueno, ya les comentaba, Estocolmo 1948-2015, es mundialmente conocido por su serie de novelas policíacas protagonizadas por el célebre inspector Kurt Wallander, traducidas a 42 idiomas, merecedoras de numerosos galardones y adaptadas al cine y la televisión. Tusquet Editores ha publicado la serie completa, Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, La leona blanca, El hombre sonriente, La falsa pista, La quinta mujer, Pisando los talones, Cortafuegos, Antes de que hiele, Huesos en el jardín, El hombre inquieto y La pirámide. Junto a otras 12 obras, entre ellas el thriller El chino y el relato memorialístico Arenas movedizas. Wallander es, sin duda alguna, uno de los personajes más hermosos de la novela policíaca contemporánea. Entonces, ¿de qué va esta novela? Bueno, creo que al compartirles un poco de qué onda con Henning Mankell se pueden dar cuenta de lo formidable que era este escritor. Eh, e incluso en su último memorial, que se llama Arenas Movedizas, él lo que hace es un análisis de su lucha contra el cáncer. Él falleció de cáncer y precisamente en ese texto lo que menciona es un poco cómo lo afrontó hasta que, bueno, finalmente falleció de ello. Entonces, Cortafuegos lo que menciona son una serie de eventos que parecen aislados, en donde el inspector tiene que encontrar cuál es la causa
que está generando que estos eventos que inicialmente parecían aislados tengan algo en común. Y es interesante porque lo que hace Kurt Wallander, el inspector, al tratar de resolverlos, es dejarse guiar por su intuición. Y es una de las características muy interesantes que en muchas ocasiones le ayuda a resolver algunos crímenes. Es decir, él de repente va manejando y dice, yo tenía contemplado ir hacia cierto lugar, pero en ese momento algo me dijo que convendría visitar a tal persona para seguirle preguntando sobre el caso. Y entonces le hace caso a su intuición y se va. En otro momento él va manejando y dice, sé que me toca ir a descansar en este momento, sin embargo creo que antes de ello voy a hacer una parada en tal lugar y gracias a esa parada se salva porque lo estaban esperando para dispararla, ¿no? Por poner un ejemplo. Son ejemplos muy escuetos, muy breves, no relacionados con esta novela en general, sino con su forma habitual de actuar. Es una persona que tiende a hacerle caso a su intuición y gracias a eso es muy buen detective. Entonces, la primera novela que yo les recomiendo leer, si es que les interesa esta parte de las novelas negras, es esta, que es Asesino sin rostro. Es la primera en donde pueden encontrar a el inspector y si les gusta, pues ya, entonces se pueden empezar a comprar todas las demás. Entonces, en esta lo que él hace es una crítica ante que estamos sumamente conectados por la parte tecnológica y que así como eso puede tener beneficios, también puede ser que en determinado momento alguien decida hacer algo que afecte a cientos de países o a todo el mundo a partir de algo tecnológico. Hace una crítica social también a la indolencia con la cual las nuevas generaciones parece que se están enfrentando a la violencia. Es como antes nos sorprendía mucho la violencia y a las nuevas generaciones les sorprende cada vez menos y a las nuevas cada vez menos y así sucesivamente. Poniéndoles un ejemplo contemporáneo de nuestra sociedad, a partir del 2006, que llegó Felipe Calderón a la presidencia, de forma fraudulenta, ustedes lo saben, yo también lo sé. Lo que aconteció fue que había cada vez más muertos, entonces lo que hizo, por ejemplo, el Reforma fue que juntó todos los muertos y entonces ponía el ejecutómetro y de repente ya no eran 3 muertos, sino que eran 76 muertos, 23 descabezados, 43 asesinados sin llevarlos ante el Ministerio Público. Y entonces las nuevas generaciones, el ejemplo es para mostrar que las nuevas generaciones eh, de alguna manera eran cada vez más impasibles y entonces los medios de comunicación y todo el entorno propagandístico que gana con el amarillismo, pues tuvo que empezar a juntar los muertos para que alguien se impactara y comprara los periódicos. Entonces, ese es un ejemplo de la crítica social que hace Henning Mankell a partir de esta novela. Cómo las nuevas generaciones cada vez son más impasibles ante la violencia. Y otra de las cosas que también él hace es mencionar en este tipo de novela, y creo que eso es lo genial, lo que más me encantó de esta novela en particular, él introduce algo que no había introducido antes, que es la traición. En esta novela en particular, el inspector se ve traicionado tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Y creo que es un elemento muy interesante con el cual juega el autor, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que alguien nos ha traicionado, ya sea en cuestiones de pareja, ya sea en cuestiones laborales. Entonces creo que es muy interesante porque justo al lanzar esa estrategia o utilizar esa situación de la traición, es fácil que esta novela enganche positivamente a mucha gente. Entonces, esta novela es, desde mi punto de vista, la más genial que he escrito de las que he leído hasta el momento. Actualmente estoy leyendo la siguiente, que en esta siguiente el protagonista ya no es Kurt Wallander, sino su hija, porque su hija se convierte también en policía. Y bueno, pequeño spoiler, pero si les interesa la historia, esto será un spoiler. Si no les interesa mucho este tipo de novelas, pues no pasa nada con que se los diga. Pero es muy interesante porque precisamente va también eh, explorando la posibilidad, Henning Mankell, el autor, de cambiar al protagonista y ver si eso al lector le gusta o no le gusta. Entonces es interesante ver narraciones desde otra perspectiva. Y bueno, yo recomiendo esta novela porque
creo que es una novela formidablemente realizada, donde no quedan puntos sin resolver y donde uno mismo se va confundiendo igual que el protagonista. Eh, Se menciona que una novela negra, para que sea buena, te debe de dar la información poco a poco y que el lector debe de intentar resolverlo en su mente, pero sin tener elementos que el protagonista tampoco tiene para que vayan más o menos a la par. Entonces es interesante porque Henning Mankell utiliza sabiamente estos recursos de forma tal que cuando el, cuando el protagonista se siente traicionado, el lector también se siente traicionado porque no lo veía venir. Entonces creo que eso es muy muy interesante para aquellos que nos interesa este tipo de género. Sabemos que eso es muy difícil de lograr y por supuesto que es tan genial que aunque esta novela tiene 718 páginas, se lee relativamente rápido, en 2 semanas aproximadamente. Fue que yo tuve el gusto de leerla y es de esas que de repente dices, ahorita no quiero hacer otra cosa porque quiero ver qué sigue. Y que alguien pueda conseguir eso es loable. Entonces les recomiendo que lean esta novela, les recomiendo que lean cualquier tipo de novela negra, aunque si de inicio se acercan a una que no esté bien escrita, probablemente les va a dar un poco de desagrado este tipo de género literario. Entonces váyanse a la segura, váyanse a leer a Henning Mankell. Pueden empezar por Asesino sin rostro y a partir de ello probablemente este género les llame mucho más la atención. Yo le puse 9.9 a esta novela, no le puse el 10 porque me hubiese gustado que fuera más larga, eh, pero bueno, creo que también es difícil estar cargando esto en el metro, entonces yo la leía principalmente en casa y quizá por eso también a veces es difícil que hagan novelas más amplias porque creo que no es muy práctico. Aunque bueno, ya tenemos los Kindles y algunos lectores electrónicos que nos permiten tener una portabilidad más fácil de las novelas y lo que estemos leyendo. Pero bueno, dicho todo esto, les quiero hacer una última recomendación. La última recomendación es que el día de mañana, que es jueves 3 de septiembre, se metan a la página del Fondo de Cultura Económica porque van a estar realizando una venta nocturna, así se le llama, pero en realidad va a estar todo el día, en la cual va a haber libros con descuentos desde el 20 hasta el 50%. Y es muy interesante porque van a encontrar ofertas verdaderamente geniales, libros que a lo mejor en otro momento no habían podido adquirir precisamente por lo onerosos, lo caros que estaban. Probablemente el día de mañana se sorprendan gratamente al ver cuáles son las ofertas que el Fondo de Cultura Económica nos tiene preparadas. Y bueno, pues les deseo que tengan un excelente, excelente día. Que el día de mañana ojalá puedan ver la página en línea, el fondo en línea, así se llama, del Fondo de Cultura Económica, que puedan comprar libros geniales. Y por supuesto que me platiquen si compran alguno, pues cuál compraron y por qué les llamó la atención. Entonces quiero agradecer a aquellos que se conectaron en algún momento. Gracias Martín, gracias Jennifer, gracias Mariana, gracias Gude. Quiero agradecerles también a aquellos que me verán posteriormente. Si algo de lo que estamos haciendo al compartir estas lecturas para ustedes puede ser interesante, les invito a que también compartan esto en sus propios muros, porque así puede llegar esta información a gente que le guste la lectura, que a veces no sabe qué leer, que a veces lee siempre lo mismo y ya le aburrió, y que a lo mejor está interesada en este tipo de género de novela negra, novela policíaca, novela de detectives, habitualmente conocida con esos términos. Entonces les agradezco muchísimo que me hayan brindado lo más valioso que tienen, que es su tiempo, su atención. Les invito a que sigan leyendo. Si pueden, quédense en casa. Si pueden, quédense en casa leyendo. Y si pueden, acudan el día de mañana virtualmente a el Fondo de Cultura Económica, la página, para ver qué ofertas hay. Algunas librerías ya están abiertas, también pueden acudir con las debidas precauciones. Sin embargo, creo que lo más seguro es hacerlo en línea y los envíos son gratuitos a partir de 500 pesos. Entonces, que tengan felices compras, felices lecturas, feliz día, feliz vida, y si todo va bien, nos estaremos viendo el próximo sábado a la 1 de la tarde para una recomendación literaria más. Y por favor, nunca pierdan su curiosidad.
Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.